Perfecto, vale. Pues antes de nada me voy a presentar un poco también. Soy Marta del Campo. Llevo 7 años ejerciendo de Product Designer o UX UI porque a veces me cuesta un poco diferenciar, ¿no?, cuál de las dos estoy haciendo, cuando en principio soy UX UI Designer, pero me ha tocado hacer mucho toda la visión del producto en muchas ocasiones. Y un poco sobre mi background, ¿no?, un poco mis inicios. Yo estudié la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad del País Vasco y aunque ahora estoy trabajando en Valencia, llevo 4 años en una consultora tecnológica haciendo este mismo rol. Estos inicios de Publicidad y Relaciones Públicas me han ayudado mucho, sobre todo en la parte UX y cómo entender que el producto no solamente es la experiencia digital que sufre el usuario, sino que hay mucho detrás. Y de lo que vais a ver un poco en la charla, ¿no?, esos rasgos de publicista también que me llevan un poco. Eh, Voy a empezar un poco dando un poco de historia para comentaros un poco cuál es la metodología de trabajo que yo sigo y con cuál trabajo, ¿no?, porque tiene ese contexto la charla de hoy. Yo trabajo en la metodología del Design Thinking, como seguramente muchos conocéis, y por hablar un poco eso de sus inicios, empezó en los años 80 a hablarse de una metodología de diseño por fases, pero no fue hasta los años, o sea, perdón, esto en los años 70, ¿no? No fue hasta los años 80 que David Kelley, que fue profesor de la Universidad de Stanford, fundó la Design School y empezó a hablar de lo que hoy conocemos como el Design Thinking. Y bueno, hay una TED Talk muy interesante que él habla sobre el diseño basado en el usuario, o centrado en el usuario, que os recomiendo para que os lo apuntéis. Y es cómo el diseño de un producto digital ya no se va a basar fundamentalmente en, en la tecnología, sino en el usuario, ¿no? Y cómo vamos a centrar ese diseño de ese producto más en el usuario que en cómo se va a desarrollar. Luego más tarde, Tim Brown, que también trabaja con él en Stanford como profesor, van a fundar juntos la agencia de IDEO, que está en Silicon Valley, y es una agencia tecnológica que trata todos sus productos en base a la metodología del Design Thinking. Luego David Kelley y Tom Kelley, que es su hermano, en el 2008, si no recuerdo mal, escribieron el libro de Creative Confidence, en el que animan a cualquier persona a sacar su lado creativo y no solamente delegar ese trabajo de creatividad en los llamados creativos, ¿no?, que podrían ser los publicistas, los diseñadores, sino que cualquier persona puede hacer ese trabajo de creatividad y enfocarlo hacia el producto, ¿no? Así como nosotros también animamos tanto a los clientes o a los usuarios a sacar ese lado creativo cuando diseñamos aplicaciones. Entonces, os animo también a leer ese libro, que es muy interesante. Vamos a hablar un poco del Design Thinking para aquellos que no lo conocen, esta metodología que no paro de hablar de ella. Es una metodología en 5 fases que yo voy a intentar seguir en un mismo orden para poder definir un producto que sé que va a ser exitoso. La primera de ellas, que es el empatizar con los usuarios, es intentar entender el producto que voy a diseñar o desarrollar más tarde y quiénes son las personas que lo van a utilizar. Entonces, para eso tengo que hacer un gran ejercicio de investigación en el que voy a intentar entender no solamente qué voy a hacer, sino la psicología de las personas que van a utilizar ese producto. Junto con esas personas que ya habré definido en la primera fase, voy a definir cuáles son sus necesidades y frustraciones, intentando sacarles ideas y que me digan qué necesitan, para luego, junto con ellas también en talleres, idear soluciones juntos y luego, cuando ya tenga toda la información que necesito, prototipar las soluciones que yo quiero, ¿no?, para el producto y testear con esos usuarios que todo va bien. Decimos que el Design Thinking tiene esta forma que veis en pantalla, ¿no?, como de algo que se abre y que se cierra, porque desde que hacemos toda esa investigación inicial intentamos divergir todas las ideas posibles en esos talleres de definición para luego convergir, ¿no?, hacerlo más pequeño y idear soluciones concretas, ¿no? Intentar tener muchas ideas y llegar a una sola solución. Del mismo modo, luego, cuando hacemos prototipado, pues sacamos muchas ideas, ¿no?, para luego testear las mejores y solamente quedarnos con las soluciones que más convengan al producto y a los usuarios. Por eso un poco esa forma, ¿no?, de divergir y convergir. Em, ¿A qué me he enfrentado yo a la hora de trabajar con el Design Thinking? Al final, todas estas fases están pensadas para hacer con usuarios. Yo voy a empatizar con ellos, voy a intentar sacar su psicología, intentar ver cómo funcionan con el producto, voy a definir con ellos el producto e idear soluciones junto con ellos, voy a prototipar en base a lo que he sacado de esos usuarios en los talleres y voy a testear con usuarios. Pero luego en mi trabajo, en la vida real, lo que me he encontrado es que hay 2 tipos de actores que no solo son los usuarios, sino que también está el actor, o sea, el stakeholder que llamamos el cliente.
Y en una consultora tecnológica, al final, desgraciadamente, no tenemos muchas veces acceso a los usuarios, pero sí tenemos acceso directo e insights de los clientes directamente. Entonces, me he visto en dos situaciones, como dos casos de uso. Está aquel en el que el producto ya existe, ¿no? Existe una aplicación y lo que se nos pide o lo que necesita el cliente es que se haga un rediseño, se mejore, se continúe, ¿no? Entonces, junto con estos dos actores, yo planteo qué objetivos quiero conseguir cuando el producto existe. Quiero saber si el cliente, quiero entender, ¿no?, si el cliente ha conseguido sus objetivos, y voy a intentar utilizar la fase 4 del Design Thinking, que consiste en testear si esa aplicación que ya existe cumple los objetivos del cliente. Por ejemplo, utilizando métricas, haciendo research, haciendo testing y ver si, por ejemplo, los objetivos digamos, más de business, ¿no?, de negocio, se van cumpliendo, y si pues, el cliente tiene un objetivo pues, de convertir usuarios dentro de su web o alcanzar X datos, pues necesito testear si eso está siendo como espera. Por otro lado, tenemos al actor de los usuarios o el usuario. Cuando el producto existe, yo quiero entender si está satisfecho en su experiencia, y también utilizo esa gran fase de testing con todo lo que puede abarcar, ¿no? Haciendo pues, shadowing, user testing, pasándoles feedback, o sea, pidiéndoles feedback, ¿no?, pasándoles encuestas. Todo eso podemos hacer cuando el producto existe, a la vez que iteramos el producto. Por otro lado, tenemos el otro caso de uso, que es ¿qué pasa cuando el producto no existe? Empiezo desde cero. Pues el Design Thinking me ayuda con sus fases que he comentado antes a entender qué necesidades debo cubrir. Entonces utilizo la fase de research, la fase de definición, de ideación, ¿no?, las que hemos hablado al principio, para entender junto con el usuario qué necesita, ¿no?, para el producto. Pero ¿qué pasa cuando el producto no existe y necesito entender qué objetivos el cliente necesita conseguir? Pues he visto en mi experiencia que el Design Thinking no cubre esta parte. Yo no tengo herramientas con el Design Thinking que me permita eh, definir qué objetivos necesita cubrir el cliente. Me he enfrentado hace poco a un cliente que en una aplicación interna de mi empresa quería hacer una herramienta, una aplicación. Y me vino con esta premisa: quiero una aplicación que mida la madurez de mis clientes. Claro, pero cuando intenté sacarle más información, no me sabía decir realmente qué quería, para quién la quería esta aplicación, qué objetivos quería alcanzar. Entonces, es bastante complicado cuando un cliente quiere una aplicación, que pasa muy a menudo, pero como no es usuario y no tiene necesidades ni frustraciones en base a un producto, no quiere realmente resolver ninguna problemática, ¿no?, que es lo que el Design Thinking intenta arreglar, es difícil poder avanzar en el desarrollo de este producto. Entonces, en mi empresa lo que estamos haciendo es crear una fase previa a lo que sería el Emphasize, Define, Ideate, etcétera, que es un trabajo hecho para los y con los usuarios. Y esta fase la hemos llamado Understand, en el que trabajamos las necesidades que tiene el producto y el cliente, para poder luego recoger el Design Thinking y trabajar con los usuarios teniendo muy claro ya lo que el cliente necesita desde su lado. Y es algo que el Design Thinking, por lo visto, no recogía para mi gusto, ¿no? ¿Por qué lo queremos tratar, o yo lo quiero tratar de esta manera? Porque cuando al final relaciono el trabajo de los usuarios con el producto, por ejemplo, utilizo un stakeholder mapping, que es un mapa de actores en el que intentamos plasmar en un mapeo rápido cuáles son los usuarios que van a interaccionar con el producto en 3 niveles, de manera principal, directa e indirecta, ¿no? Entonces podemos emplazar distintos usuarios que van a utilizar el producto de distintas maneras, pero me doy cuenta de que el cliente de ese producto, aunque no es usuario y no se le considera una persona que lo va a utilizar, sí que es de manera muy indirecta beneficiario de ese producto, y se le puede considerar, puede que un actor, aunque fuera del círculo de este sistema, ¿no? Entonces no lo quiero dejar fuera y voy a trabajar con él en cómo él visiona el producto de una manera, pues no sé, que cumpla sus objetivos. Para ello, yo lo que voy a hacer es utilizar la misma metodología del Design Thinking de manera mucho más compacta, pero enfocada a sacarle información al cliente. Uy, me oigo en eco, perdona. Bueno, vale, ya está, lo siento. He perdido el hilo, vuelvo.
intento entender en la primera fase qué es lo que el cliente va a necesitar, igual que lo haría en una UX Research, en esa fase de entendimiento, ¿no?, de los usuarios, pero entendiendo cómo el cliente va a relacionarse con el producto digital. Y para ello puedo utilizar, ¿por qué no?, las mismas técnicas que ya me da la UX Research de investigación, ¿no? Puede pasar encuestas a los clientes, hacerles entrevistas, puedo hablar directamente simplemente con ellos. Una de las herramientas que recojo, por ejemplo, del mundo de la publicidad es, yo ahora mismo a muchos clientes les paso lo que llamo un workshop briefing o un briefing directamente, en el que simplemente les hago preguntas sobre cómo ellos ven el producto, porque muchas veces son preguntas que ellos no se han planteado antes de pedir hacer una aplicación o un producto digital. Por ejemplo, ¿para qué necesitan el producto? ¿Quiénes creen que van a ser los usuarios que lo van a utilizar? ¿En qué momento, fases de su línea de vida del producto esta aplicación tiene sentido? ¿Qué objetivos quieren alcanzar? ¿Cómo creen que cómo creen que esta aplicación puede ser de utilidad en un mundo real? ¿O dónde, por ejemplo, ¿no?, con qué dispositivos puede utilizarse? Referencias que les parecen interesantes o preferencias dentro del mundo digital. Pues paso un briefing similar a esto que estoy comentando, para entender también de antemano qué es lo que el cliente espera un poco del producto. Luego también se pueden hacer talleres, igual que hacemos en las fases de definición e ideación con usuarios, pero con clientes, donde aquí también les podemos pedir, en base a actividades que podemos hacer en definición, qué necesitan y cómo, ¿no? Pues estos talleres, igual que hacemos en el UX, se podrían hacer de manera presencial con ellos o de manera online, ¿no? Últimamente, pues igual de manera online puede ser algo más ágil, aunque bueno, siempre de manera presencial es más útil, diría. ¿Qué puedo plantear yo como estos talleres con cliente para ayudarles a madurar estas ideas que comento? Pues igual que recoge la metodología, propongo un taller de definición con estas actividades que os voy a poner aquí, en el que en una sesión de 2 horas no más podríamos ya sacar información bastante útil para entender cómo el cliente ve el producto. Propongo estas concretas actividades, un affinity mapping, donde hacer un brainstorming con los clientes para rápidamente entender qué funcionalidades esperan y ayudarles a ellos también a categorizarlas en grupos que luego más tarde podrían servir para ayudarles, ¿no?, a pensar en qué secciones podría tener su producto. Este es un ejemplo de cómo el resultado, por ejemplo, de este ejercicio con unos clientes que he tenido unos talleres hace unas semanas, en el que ya se ve cómo se va construyendo un poco lo que podría ser el backlog, ¿no?, o el contenido de esta aplicación según su visión, y también dejar muy claro que lo que intentamos aquí no es sacar funcionalidades como sería con los usuarios, ¿no?, en los que ellos nos dicen qué necesito, qué no necesito en la aplicación, ya que los clientes no son los que van a utilizar este producto, no son los que nos van a decir qué necesitan. Pero sí que con este ejercicio yo lo que intento es alinear la visión de los clientes, obligándoles entre ellos a escucharse y a ver qué necesidades entre ellos de negocio tienen, guiándoles también en agrupar las necesidades para ver cómo convertimos nosotros en base a estos talleres ideas en soluciones. Más tarde, pues otro ejercicio que se puede enlazar con el primero es, si durante la sesión vemos que los clientes entre ellos no están alineados, no han hablado entre ellos previamente a la sesión y tienen un montón de problemas o, digamos, desafíos que no son capaces de solucionar, se puede trabajar con ellos en una actividad de How Might We, que es un cómo podríamos, en los que se plantea un desafío, algo que no está quedando claro, por ejemplo en el Affinity Mapping, y se les pregunta en una pregunta abierta cómo podríamos resolver este desafío. Aquí también se les obliga a pensar un poco qué incongruencias están pidiendo, ¿no? Si un cliente pide algo que vemos que no queda claro, que no es sencillo de plasmar en una aplicación de manera visual, o que directamente no es factible hacer, pues aquí ya se les está trabajando, se trabaja con ellos, que lo que pidan sea algo pues tangible, ¿no?, y fácil de realizar. Para más tarde también trabajar un ejercicio de stakeholder mapping, que es el que he comentado antes, para que ellos también tengan una visión de cuántos usuarios, qué tipos de usuarios, a qué nivel de uso de la aplicación entrarían en juego, con ejemplos, por ejemplo, en esta problemática que os he comentado al principio de un cliente que quería una aplicación para madurar ideas de sus clientes, ¿no?, bastante redundante. Vimos que este cliente, ¿no?, que venía pidiendo esta aplicación era parte del departamento de ventas de mi empresa,
y veían que esta aplicación podría ser útil para los empleados del departamento de ventas junto con unos expertos que podrían ayudar a los clientes en base, pues, a este producto a ver qué visión tenían con respecto a otros productos de la empresa. Bastante lioso, ¿no? Esto es lo que sacábamos nosotros de las charlas con ellos. Pero vimos también que hay otro tipo de actores más indirectos, como gente que podía editar contenido dentro de la aplicación, el cliente final que podía visualizar la información que el empleado de ventas y el experto iban a poner al día en la aplicación, pero ya estamos recogiendo con los clientes que existen distintos niveles en el uso de la aplicación que nos llevarán más tarde a ver que hay distintos puntos de vista donde igual pues hay que tener en cuenta. Esto luego nos lleva a la idea de trabajar en un ejercicio de CRUD, en el que tras los primeros ejercicios donde recogemos un poco qué funcionalidades necesita la aplicación y qué tipos de usuarios van a formar parte de ella, también hacemos pensar al cliente en qué es lo que ellos imaginan como que esos usuarios tengan habilitación sobre X funcionalidades, ¿no? Para ello usamos lo que llamamos un CRUD, que sería definir esos usuarios si pueden create, read, update o delete, ¿no? Pues crear, leer, poner al día o borrar información en base a X funcionalidades, y esto nos ayudaría un poco a ver qué habilitaciones y permisos tendrían. Claro que haciendo este ejercicio, como podéis ver que puede resultar en algo así, ¿no? Una tabla bastante grande donde intentamos definir a grandes rasgos cómo forma parte, ¿no? Esta aplicación en su arquitectura, podemos ver que no siempre se puede aplicar un CRUD en todos los proyectos. Y es que realizando el PowerPoint de esta charla, un compañero mío que tenía al lado le pregunté qué opinaba, ¿no? De las slides que estaba haciendo, y me comentó que no le gustaba mucho cuando se hablaba de CRUD. Él es un perfil técnico, es ingeniero de software, y me decía que muchas veces cuando hablamos de CRUD en los talleres UX, estamos dejando de lado una terminología que luego no es real. Entonces empezamos a debatir un poco sobre lo que es el Domain Driven Design o DDD, que igual a muchos os suena, pero bueno, os voy a comentar un poco de qué va. Es cómo nosotros denominamos, cómo hablamos, ¿no? El lenguaje que utilizamos a la hora de crear los productos. Al final hay distintos actores dentro de la creación de un producto. Están los diseñadores, los arquitectos o personas más técnicas, las personas de negocio, los clientes, los usuarios, ¿no? Y todos al final hablamos un idioma distinto. No todos vamos a hablar en una terminología parecida, que en verdad nos hace falta hablar el mismo idioma. Pues el Domain Driven Design habla de poner el foco en la lógica del dominio, que el dominio no es otra cosa que el lenguaje que vamos a utilizar. Y basa pues esto en diseños complejos de un modelo, y lo que quieren es simplemente una colaboración entre gente técnica y experta del dominio. Y esto lo llaman Ubiquitons Language, que es, bueno, es lenguaje ubicuo en verdad en castellano. Y para que entendáis un poco de qué va, porque es un poco lioso, es, por ejemplo, voy a poneros el caso de una aplicación para una clínica veterinaria. Pues cuando hablamos de esto, si intentamos ya hablar con cliente en estas fases, ¿no? En las que hablo de understand, en los que intentamos investigar con el cliente qué necesita como clínica veterinaria, igual el cliente denomina que el usuario de, de esta aplicación es un animal, o bien puede ser el dueño del animal. Del mismo modo, el usuario, si se hacen talleres con usuario, igual el usuario que es el dueño del animal entiende que el usuario de la aplicación es él, cuando en verdad igual el cliente de la aplicación puede ser también el dueño. Es un poco ambiguo. El caso es que lo que dice el Domain Driven Design es que siempre va a haber un experto de cada tema que va a dar el término correcto de lo que se va a hablar en una aplicación. Entonces, si por ejemplo el cliente dice que el usuario se va a denominar, ¿no? En el lenguaje mascota, el usuario igual lo denomina paciente y el experto lo va a llamar animal. Y lo importante de esto y de lo que hay que sacar del DDD, bueno, es que la terminología que vamos a utilizar a lo largo de las primeras fases de UX es muy importante, porque si no hablamos todos el mismo idioma, muchas veces no vamos a alinearnos en para quién estamos diseñando la aplicación o directamente en qué se va a definir el producto. Entonces es muy importante mantener siempre coherencia en cómo vamos a denominar las cosas. Y de ahí que igual en vez de utilizar lo que he denominado yo un CRUD, podría ser otro tipo de terminología. Si yo, por ejemplo, estoy diseñando un blog, por ejemplo, en WordPress, imaginemos,
igual en vez de directamente decir que voy a crear algo, igual lo que quiero es publicar y esa acción de publicar a la que el experto en WordPress va a denominar publish, tiene más sentido que yo trabajar con el cliente la idea de un CRUD en el que solo estoy creando, ¿no? Porque luego a la hora de desarrollar este producto en WordPress, el desarrollador o arquitecto realmente en su documentación no lo va a llamar jamás create, lo va a llamar publish, porque es como se denomina de manera experta, ¿no? El publicar un contenido. Entonces, igual tener esto en cuenta ayuda también en estos ejercicios de CRUD junto con el cliente a utilizar un lenguaje coherente que luego sirva también a nivel de desarrollo. Tras estos primeros ejercicios que he dicho que en un par de horas se podrían hacer con cliente, también podría ser interesante en una sesión posterior hacer ejercicios de ideación en talleres, por ejemplo, de 1 hora, en los que se puede también, junto con el cliente, trabajar cómo definir, o sea, cómo idear ideas, ¿no? Pues si se ha hecho ejercicios de brainstorming donde se sacaban ideas con el cliente para ver cómo ellos imaginaban el producto, para entender mejor cómo se lo imaginan, hay ejercicios como el Crazy 8 en los que se pide a la persona que va a hacer el ejercicio que doble un folio en 8 partes, que es bastante sencillo, y durante 8 minutos se le pide que dibuje cómo se imagina algunas de las funcionalidades que ha comentado en las sesiones anteriores. Más tarde se le pedirá que vote, ¿no?, estas ideas. ¿De qué nos sirve hacer este ejercicio? Pues queremos indagar también más sobre cómo los clientes imaginan cada funcionalidad, porque no solo sirve ver cómo el usuario las necesita, saber cómo el cliente se las imagina puede ayudar al diálogo entre ellos dos, ¿no? Porque muchas veces los clientes y los usuarios no dialogan entre ellos y nosotros tenemos que hacer un poco de puente, ¿no?, en ese aspecto. Como he dicho, este ejercicio luego en los que pedimos a los clientes que voten las ideas que más les interesan, también nos obliga a que los clientes elijan cuál es para ellos la solución más correcta según su punto de vista, porque en muchas ocasiones no tenemos un solo cliente que nos dice lo que quiere o lo que necesita, sino que es un grupo de clientes que entre ellos no han hablado, no se han alineado, no tienen las mismas necesidades. Entonces, si luego necesitamos que sean los clientes los que nos den sus requerimientos, ¿no?, para el producto, es importante que entre ellos tengan ese diálogo donde elegir, opinar, votar una única solución. Si queremos ir más en detalle sobre este tipo de ejercicios de ideación, existe también el Solution Sketch, donde en 20-30 minutos podemos pedir que una de las ideas más votadas en el ejercicio anterior, si esa idea, por ejemplo, no está muy clara, se les puede pedir que la dibujen con más detalle, en pantallas mucho más detalladas, con más tiempo para dibujar, y también del mismo modo se les puede pedir que voten, ¿no?, esas ideas las mejores, bueno, para los clientes. Aquí también, pues eso, pueden darse cuenta de la dificultad que puede surgir en una idea que han pedido, ¿no? También puede ayudar luego en el desarrollo de esto más tarde con los talleres de UX. Como hemos dicho, se les puede pedir votar también para que se le alineen entre ellos y converjan, como hemos dicho antes, en una sola idea y no pidan un montón distintas. Vale, todos estos talleres, o sea, estos 2 talleres, ¿no?, y todos estos ejercicios que os comento, eh, como me parecen bastante interesantes y a mí me han resultado muy efectivos a la hora de trabajar con clientes, he preparado un pequeño template, ¿no?, un template en Mural, que es una plataforma muy parecida a Miro, que la tengo aquí. Es un whiteboard, para los que no conocéis Mural, que te permite hacer sesiones a distancia con clientes de manera online. Es colaborativa, igual que puede ser Miro para aquellos que conocéis. O sea, directamente simplemente podéis compartir los enlaces a distintos visitantes. No hace falta estar registrado en la aplicación. Y aquí, bueno, os he preparado unas instrucciones y los ejercicios en orden por si necesitaríais en vuestros trabajos o de manera totalmente autónoma trabajar en estos ejercicios con cliente. Yo os animo a hacerlo y podéis simplemente repasar cada uno de ellos donde tenéis las instrucciones y aplicarlos en algún momento si tenéis alguna duda. Entonces, os pasaré el enlace después de la charla para que lo tengáis y podáis compartirlo. También he creado un template en Mural, entonces si simplemente aplicáis Ladies.UX talleres con clientes en el buscador de Mural, lo tendréis como un template y lo podréis usar todas las veces que queráis. Vale, entonces, así resumiendo un poco lo que he comentado, para medir la madurez de los clientes, me he dado cuenta de que el Design Thinking no recoge cómo aplicar, ¿no?, cómo recoger las necesidades más de negocio que tienen los clientes en base al producto antes de empezar, digamos, el Design Thinking real.
y por eso hemos implementado una fase cero, ¿no? Una fase anterior de entendimiento donde poder entender la visión del cliente en base a ese producto. Y lo que vamos a intentar buscar en todo momento, por lo menos yo en una consultora tecnológica, es el balance de lo que el cliente pide y lo que el usuario necesita. Porque aunque este design thinking siempre va a defender el user-centered design, ¿no? El diseño centrado en el usuario, en mi experiencia, en la vida real siempre va a haber un cliente exigiendo su parte de funcionalidades que cubran sus propios beneficios o sus propios objetivos. Y en mi caso, siempre voy a tener que buscar el balance entre lo que ambos necesitan, como ambos actores importantes relacionados con el producto. Y por hacer así un poco resumen de ambos, comento que el Design Thinking nos permite, en base al usuario, recoger sus necesidades, frustraciones, transformar las frustraciones en oportunidades, detectar los tipos de uso dentro de un mismo producto, entender la psicología, ¿no?, de los usuarios en profundidad y poder diseñar una arquitectura de la información e interfaces que sean pertinentes y basadas en hechos y no en hipótesis. Pero luego también buscamos ese balance, ¿no?, en alinear a los clientes en una sola visión, hacerles reflexionar sobre sus propios objetivos y que vean que los demás también opinan y justifican sus decisiones, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no?, que tenemos muchos clientes relacionados con el mismo producto que entre ellos necesitan hablar y converger en una sola idea para transmitirla luego al desarrollo de ese producto. Y yo siempre voy a buscar el balance entre ambos. Vale, esto es un poco todo lo que tenía preparado para hoy. Sí que no sé si vosotros querríais abrir un poco, no sé qué hora es, eh, no sé si querríais abrir un poco de debate, uy, perdonad, sobre lo que he comentado. Y también quería saber si vosotros os habéis enfrentado, vosotras, a este tipo de problemáticas dentro de vuestros trabajos, si es que estáis ahora mismo ejerciendo algunos de UX UI o si no estáis ejerciendo de este perfil, si habéis tenido en algún momento que enfrentaros a, a un producto, esas fases del design thinking y que luego tener una visión del cliente que choque, ¿no?, con eso que los usuarios necesitan. Así que no sé si alguien quiere comentar algo, voy a dejar de compartir. ¿O simplemente queréis hacer preguntas? Del momento donde todos nos ponemos tímidos y tímidas. Vale, pues no, entiendo que está todo clarísimo, no hay preguntas. ¿Algo que criticar? Que también puede haber. ¿Alguien que no esté de acuerdo con algo que haya dicho? Nada, yo como aportación pues que me ha parecido muy interesante cómo lo has enfocado en cuanto a la empresa en la que trabajas y cómo pues haces las dinámicas con el cliente, porque a veces veo que puede ser complicado hacerlas con el cliente final y pues me parece muy interesante cómo lo has enfocado. Gracias, Paula. Pues nada, igual doy paso a Valeria otra vez. No sé si quiere hacer el cierre. Bueno, yo igual también darte las gracias y que me ha parecido muy interesante la charla y te quería preguntar también, por ejemplo, que estas técnicas que has dicho que has tomado como para que has ido viendo de que funcionan, y si fuiste haciendo como pruebas como para ver cuál te pudiera funcionar mejor y demás. Sí, la verdad es que es una pregunta interesante porque es así. O sea, hay unas técnicas como muy estandarizadas ya a la hora de hacer talleres con usuarios que son las que yo aplico luego a los clientes. Y es verdad que suelo usar en las que yo me siento más cómoda porque sé que son útiles y efectivas, ¿no? Pero sobre todo me he dado cuenta de que los clientes y los usuarios también no quieren perder el tiempo. Y una sesión de 2, 3, 4 horas con ellos en talleres suele ser muy larga, muy tediosa, ¿no? Y al final tampoco es efectivo que un usuario esté cansado, esté aburrido y tener que sacar la información a la fuerza. Entonces también elijo actividades que se puedan hacer rápido en 20-30 minutos y que al final sean dinámicas. Y por eso al final he acotado a estas técnicas que propongo aquellas que creo que en poco tiempo se pueden hacer. Pues eso, en una sesión de 2 y otra de 1 hora, en 3 horas en total, igual ya
puede ser en un mismo día, podríamos sacar la información necesaria para avanzar en el design thinking ya con usuarios y tener todo claro desde el lado del cliente. Entonces, por eso recomiendo estas técnicas, pero por supuesto hay muchísimas otras y un montón de técnicas en general, incluso hay muchos diseñadores, estoy segura, se inventan sus propias técnicas o adaptan las que ya existen para hacerlo mucho más dinámico. Entonces, yo solo propongo que se tenga en cuenta que los clientes muchas veces están muy ocupados, no tienen tiempo o ganas de hacer este tipo de talleres, aunque yo en mi experiencia debo decir que siempre están muy contentos y bastante impresionados con estos ejercicios que sacan información muy rápida, es como que ahorra mucho tiempo. Y yo solo propongo que se hagan sesiones cortas, de no más de 2 horas, y en los que los ejercicios sean rápidos y vayan al grano, ¿no? Entonces, por eso esto es que propongo. Sí, Es por lo que dices, normalmente todos los clientes suelen querer participar en estos talleres, ¿no? Hay clientes que te hayan dicho que no, que te busques. Normalmente están encantados porque la experiencia que yo tengo es que están más acostumbrados a hacer charlas, o sea, reuniones aburridas en las que hablan y a través de un PowerPoint o directamente en una reunión donde recogen notas, que este tipo de talleres que son más dinámicos y se les permite participar de manera más activa, se les da voz. Yo simplemente estoy ahí moderando, realmente no estoy aportando ideas, sino simplemente les animo, ¿no?, a participar y hablar entre ellos, que siempre que acabamos estas sesiones con ellos lo agradecen y están súper contentos. O sea, no he conocido cliente que no esté dispuesto a hacer un taller de estos rápidos y que luego acabe satisfecho. Es verdad que en algún caso, si he planteado una sesión de 2 horas, hemos tenido que cerrar antes o se ha quedado un poco corta, pero bueno, eso también ayuda luego a ajustar los ejercicios para próximas sesiones, pero nunca he visto que el cliente no esté contento con estos ejercicios. Sí, a mí también me parece súper interesante porque es verdad que muchas veces damos más prioridad como que, ok, esto lo tenemos que testear con usuarios y entender el usuario, el usuario, el usuario. Es verdad que es una parte muy importante, pero también tenemos que traducir las ideas de negocio y lo que quieren los clientes. Muchas veces esta parte la dejamos de un lado y es como que mandamos una serie de preguntas y consideramos que a partir de ahí tenemos todas las bases necesarias para lanzar o continuar con el producto o crear el producto. Entonces me parece muy interesante lo que propones. Luego hay otro actor que me gusta involucrar en estas sesiones, que es la figura de arquitecto o persona técnica que va a formar parte luego del diseño del producto y del desarrollo del producto. Por ejemplo, esta conversación que tuve con mi compañero Pablo, en el que hablábamos del DDD, ¿no? También está enfocada a cómo no hay que dejar de lado, aunque estemos hablando de ideas de negocio con el cliente, no hay que dejar de lado esa visión técnica y cómo también siempre ir de la mano, ¿no?, con el business y el arquitecto o la persona técnica y juntos diseñar el producto en un mismo lenguaje. Por eso he introducido, ¿no?, esa parte del DDD que creo tan importante, ¿no?, el hablar todos el mismo lenguaje y no dejar de lado pues que haya una persona echando un ojo que todo lo que el cliente está pidiendo en los talleres luego sea factible y posible de implementar. Perfecto. No sé si alguien por ahí tiene alguna preguntita y ahora ya se ha animado a levantar la mano. Estamos tímidas. Pero bueno, bueno, si no hay ninguna preguntita, agradecerte, Marta, por este momento y ha estado muy, muy, muy valiosa toda la información que nos compartiste y qué ganas de explorar la plantilla y poderla poner en práctica ya. Pues muchas gracias a vosotras y sobre todo a Ladies That UX de Bilbao por darme la oportunidad de dar la charla. La verdad es que ha estado muy, muy bien con poder compartir, ¿no?, un poco de lo que hago en mi día a día en una consultora y me animaré a ver si podemos hacer pues, más charlas con temas similares. Aquí por aquí te dicen muchas gracias, ha sido muy interesante de Raquel. Gracias, Raquel. Sí, ha sido muy guay. Muchas gracias. Igual Bueno, dejamos por aquí el enlace por si alguien quiere entrar. de la template. Sí. Vale, os lo voy a poner en el chat Sí. y tendréis acceso en cualquier momento, lo he dejado público. Tengo que ver cómo... Vale, ahí lo tenéis en el chat de Mural y os lo compartiré también a través de Ladies.ux para que pueda estar disponible en las redes sociales o en el vídeo de YouTube para que tenga acceso todo el Bien. mundo.
si luego esta sesión también queda grabada, así de que si en algún momento quieren recapitular algo que Marta nos comentó, lo tienen ahí en Ladies at UX en español, en YouTube. Así que bueno, muchas gracias y buen jueves. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Gracias. buen jueves. Adiós. Gracias. Gracias.